¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar del aparato digestivo, pero no tanto del aparato digestivo en sí, sino de las formas en las cuales lo podemos estudiar, que son varias, y que realmente a veces existen muchos mitos en torno de si nos hacemos una endoscopía, qué pasa con la endoscopía, si nos hacemos una colonoscopía. Son métodos muy sencillos y muy seguros que se dan hoy en día, pero queremos hablar con un especialista para que nos desmitifique todo esto. Y después también en la segunda parte de este programa le vamos a presentar una novedosa pildorita que nos recorre todo el aparato digestivo. ¿Cómo está mi querida Leticia Baroni? ¿Cómo estás, David? Leticia Baroni es gastroenteróloga, pero se ha especializado, por supuesto, en todos estos estudios. Leticia, ¿qué es una endoscopía? Bueno, una endoscopía, David, puede ser endoscopía digestiva alta o baja, que a veces la gente se confunde los nombres, si es videocolonoscopía o endoscopía, y se les mezclan un poco los nombres. Claro. La endoscopía digestiva alta es un estudio con una cámara que vamos a mirar el esófago, el estómago y el duodeno, pudiendo entrar por la boca con el paciente anestesiado. Y la videocolonoscopía es la que va a mirar desde ano hasta el fondo del intestino, que se llama ciego. Claro. Leticia, ahora se dice que se le da una sedación o de alguna manera se lo anestesia, pero hasta no hace mucho tiempo, no sé cuánto vos me dirás, realmente se lo hacía con el paciente despierto. Era una cosa muy, muy molesta. Eso es una sedación. Sí. El paciente despierto sedado es el paciente que está despierto, escucha, puede responder a las órdenes, pero tiene un poquito menos de respuesta al dolor. Claro. Ahora se trabaja en la mayoría de los centros con los pacientes anestesiados. El paciente se duerme con anestesistas. El anestesista le pone un introductor en la vena por el cual le va a pasar la medicación. Ajá. Con una bigotera por la nariz y se va a dormir un ratito, que es lo que dura el procedimiento, para no darse cuenta ni cuándo empezó ni cuándo terminó y podamos trabajar tranquilos sin luchar con el paciente y que el paciente tenga una mala sensación del estudio. ¿Y cómo se le mantiene la boca abierta? Se ponen un mordillito de plástico en la boca, como un chupete, por el cual que se lo ponemos antes de que se duerman, que muchos también se asustan porque piensan que le hacemos agarrar el mordillo y ya enseguida va a empezar el estudio y no se durmieron. No, el mordillo se pone, el paciente después se duerme y ahí empezamos el estudio. Claro. ¿Cuál es la preparación para esto? La preparación para la endoscopía alta, 8 horas de ayuno total. Nada más. Nada, ni agua, ni comida. ¿Ni agua? Nada. Yo pensé que agua se podía. Ayuno total. El paciente durante el procedimiento puede tener alguna especie de reflujo, que es el líquido que sube del estómago hacia el esófago, y eso puede ir a la vía aérea y producirle un poco de tos. Entonces, por eso no puede tomar ni comer nada 8 horas antes del procedimiento. Claro. Ni un remedio, nada. Claro. ¿Cuánto dura el estudio de este? 7-10 minutos. Se le introduce la camarita. Se le introduce, es como una manguerita que tiene más o menos el grosor de un dedo, como para que se imaginen. Sí. Bien flexible, con muchos movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales. Claro. Con una luz intensa en la punta, por la cual uno introduce, entra por el esófago y mira todo el esófago en forma completa, el estómago y el duodeno. Se toman biopsias si fueran necesarios, depende de la patología y lo que nos cuente el paciente o lo que nos refiera a su médico que precisa. Y se sale, y eso se tarda 7-10 minutos. Claro. ¿En el estómago qué se busca? Gastritis, úlcera, la famosa infección por Helicobacter pylori. Sí, que es tan famosa hoy en día. Pólipos gástricos, hasta tumores. Hasta tumores. Sí. Claro. ¿Existe la posibilidad que ustedes se encuentren con sorpresa cada vez que hacen un estudio? Muchas veces nos encontramos con sorpresa. Ajá. Por eso también los pacientes se tienen que estudiar. O a veces el paciente se resiste bastante a hacerse la endoscopía por muchos miedos. Sí. Y entonces dejan pasar mucho tiempo y las enfermedades progresan, y algo que se pudo haber
agarrado mucho más rápido y poder un tratamiento sencillo pasa a ser algo más complejo. Claro. Pero la realidad es que lo que siempre nos sucede es que cuando el paciente ya se realiza el estudio, cuando se despierta dice, ¿era esto nada más? Claro, sí, y estuvo un año padeciendo la situación de querer someterse a una endoscopía y preocupados y nerviosos y con una ansiedad tremenda, y en realidad se dan cuenta que no pasa nada. Leticia, la endoscopía debiera ser un estudio de rutina, y en ese caso, ¿cada cuánto nos debiéramos hacer una endoscopía? La endoscopía alta no es un estudio de rutina. No es de rutina. No. No hay... por ejemplo, uno cuando habla de estudios de rutina es porque hay enfermedades que están estandarizados para hacerse cada tantos años un estudio de control. Entonces, para un paciente que no tiene antecedentes, no hay un estudio de control, depende de la patología del paciente. Si el paciente, por ejemplo, una patología frecuente es la esofagitis por reflujo, que es la irritación y lastimadura de la mucosa del esófago por el reflujo ácido que viene del estómago al esófago, que es una mucosa, una piel que no está preparada para convivir con tanto ácido. ¿Lo que llamamos gastritis es eso? No, ¿o parecido? La gastritis es la inflamación de la mucosa esofágica. Esto es esofágico. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es darle tratamiento al paciente para la esofagitis, y posteriores a las 8 semanas de tratamiento se va a repetir la endoscopía. Correcto. Pero después, como prevención de enfermedades, no hay ningún concepto de que se tenga que hacer screening, prevención con endoscopía digestiva alta de alguna enfermedad. Pasemos a la baja, o sea, la que mucha gente conoce como la colonoscopía. Bueno, acá cambiamos 100%. Radicalmente, ¿no? Porque acá nosotros en la Argentina tenemos mucha incidencia de cáncer de colon. Sí. Lo cual preocupa muchísimo, y gracias a Dios la gente se está concientizando de estudiarse y de lo importante de que es hacerse la colonoscopía, y por eso han salido muchos centros de endoscopía de Buenos Aires haciendo la recomendación de que se haga, porque es un tumor muy frecuente del cual podemos hacer muchas cosas por vía endoscópica para prevenirlo. Tal cual. El estudio lleva una preparación previa, ya con purgantes que cada vez vienen en menor cantidad. Antes era un bidón de 4 litros, que el paciente hasta por ahí se iba avergonzado con el bidón de la farmacia. Y cuando uno prepara el bidón de 4 litros es medio impresionable, que te tenés que tomar todo eso. Bueno, ahora ya nosotros estamos trabajando hace más o menos 5 meses con una preparación mucho más acotada, más cómoda para el paciente, y están muy bien preparados, y con eso se sienten más confortables y se han dejado de quejar por la preparación. Pero es tan importante que el intestino esté bien preparado para poder mirar todas las lesiones y poder hacer el tratamiento correspondiente. ¿Cuánto dura el estudio? Y bueno, por supuesto que se lo ceda también al paciente. El paciente va a estar dormido igual que en la endoscopía alta. El paciente se prepara en su casa, viene al hospital al horario de su turno, se cambia, lo acostamos en la camilla, el anestesista lo va a saludar, le va a poner un catéter en la vena y se va a dormir. Y ahí empieza nuestro trabajo, que es ingresar por la cola con otra camarita, no la misma de la endoscopía alta, es otro equipo, y vamos a mirar hasta el fondo del ciego, que es el intestino, el final del intestino, es más o menos? Y 1,5 metros aproximadamente. 1,5 metros, bastante. Pero a veces es 1,5 metros fácil, y a veces es complicado. 1,5 metros que lleva mucho trabajo, y a veces en muy poquitos casos existen que no se puede llegar. Ahí a veces la gente dice, bueno, me encontraron divertículos o me encontraron pólipos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El divertículo es como una bolsita que se hace en la pared intestinal por la propia presión que maneja el intestino en el amasado de la materia fecal. Entonces, ese saquito que se hace, que es como, yo siempre les digo, como inflar muchas veces un globo. Y una vez que infla, desinfla, el fondo del globo cede. Y ese es un divertículo. Lo importante de los divertículos es que pueden inflamarse, perforarse, sangrar. Entonces depende de lo que tenga, es lo que tiene que saber el paciente y dónde están ubicados. ¿Y el pólipo? Y el pólipo es una lesión que crece como un champiñón, por ejemplo.
o como una lesión plana, como una alfombrita. Sí. Y ese nos preocupa más porque es la lesión que tiene potencial de hacerse cáncer. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros... No. Exacto. Y a veces son benignos, pero si se dejan, claro, van a progresar a tumor. Correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a buscar, claro, en una colonoscopía que no va a dar síntomas. Claro. El paciente dice, ¿yo por qué me voy a hacer una colonoscopía si yo no tengo nada? Tal cual. Si me permitimos hacer una pausita, porque tengo 2 o 3 más preguntas más, y después quiero mostrar la pildorita. Dale. Sí, David, como quieres. Estamos hablando con la gastroenteróloga Leticia Baroni acerca de esto de los estudios que nos podemos hacer en el aparato digestivo. Y después de la pausa le vamos a mostrar la pildorita que nos recorre todo el aparato digestivo. Toda una novedad para nosotros, por supuesto que para muchos médicos seguramente que lo es, pero seguramente que para usted también lo es. Señor director, si usted lo permite, vamos a hacer una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de este programa de Hola Doctor. Estamos con la gastroenteróloga Leticia Baroni hablando de los estudios que podemos hacer acerca del aparato digestivo. Hablamos de la endoscopía, estábamos hablando de la colonoscopía. Nos quedaron 2 o 3 preguntitas y después vamos a presentar la pildorita. La pildorita. Leticia, hablábamos del tema de la colonoscopía y vos dijiste de la necesidad de hacer este estudio. ¿Cuánto tienen que ver para seguir a una persona los antecedentes que puede haber en la familia con cáncer de colon? Mucho. De hecho, se toma de parámetro el familiar que tuvo cáncer de colon a qué edad para decidir a qué edad se va a hacer el familiar directo de primer grado que se consideran los padres o hermanos del paciente. A pesar de todo, se están viendo muchos pacientes que no tienen antecedentes familiares, claro, y pacientes cada vez más jóvenes. Qué notable. Por eso ahora se ha bajado la edad de estudio, en vez de empezar en toda la población a los 50 años, hombres o mujeres, no hay diferencia de sexo para hacer el screening, a los 45. Y se están haciendo trabajos a ver si realmente es significativo para la población haber bajado esos 5 años o no. Claro, qué increíble, ¿no? Porque no haber tenido antecedentes y sin embargo que aparezcan los casos, ¿no? Muchos. Lo importante que me gustaría que la gente sea consciente que no hay que esperar a evacuar con sangre, a no poder evacuar, a tener cambios evacuatorios. Ya estamos corriendo atrás de lo que ya está pasando. Entonces necesitamos que la gente se concientice en cuidarse y en estudiarse por la edad, no por los síntomas que tenga. Porque cuando uno tiene síntomas, estamos tratando cosas tarde. Claro. Bueno, anticipamos el tema de la pildorita famosa que nos recorre todo el aparato digestivo. La tenés ahí, realmente parece una cápsula de un remedio. ¿Qué es esa pildorita? ¿Qué me muestra que realmente no es? Bueno, esta cámara en realidad no es algo nuevo.
es algo que existe hace muchos años y que ha ido perfeccionándose en cuanto al material de la cámara, en cuanto a la cámara, las imágenes, la alta definición y la cantidad de fotos que saca. Saca fotos. No filma, saca fotos. Saca fotos y de esas fotos hace una filmación, por medio de una computadora. Claro. ¿Cómo funciona? La novedad, en realidad, esta cápsula lo que tiene es una cámara acá adelante, ¿sí? Todo esto, que es lo que va a ir filmando con el movimiento todo nuestro aparato digestivo. Esta puntualmente es para mirar intestino delgado, ¿sí? Entonces el paciente va a tomar una leve preparación que no le va a dar ni siquiera aumento de la evacuación, como tomar un juguito. Va a venir a la mañana al hospital. Yo siempre lo cito a las 7:30 de la mañana aproximadamente, porque el estudio dura 12 horas. Entonces el paciente se va a tomar con agua esta cápsula y se va a ir a su casa con un aparato con sensores pegaditos en el abdomen. Ahí están los sensores. Los sensores van pegados en el abdomen, que son los que van a tomar y capturar estas fotos de la cámara para llevarlas al grabador que van a llevar colgados en su cintura, que va a ir grabando todo y del cual yo después a las 12 horas lo voy a conectar a mi computadora y voy a bajar toda la información en alta definición. ¿Sí? Cuando vos bajas la información, probablemente la camarita todavía está dentro del cuerpo humano. Es probable. ¿Ah, sí? Sí. Y eso no pasa nada, porque una vez que se desconecta, ya el paciente después va a evacuar la cámara y no la tiene que recuperar. Y ni se va a dar cuenta que hay algunas marcas de cámara que se recuperan. Correcto. La que trabajamos nosotros no, se desecha y ya está, y toda la información quedó en la computadora. Claro. Contame. Y lo nuevo, en realidad, que ya entra ahora en Bahía en noviembre, es que va a haber una cápsula que va a mirar desde la boca hasta el ano. Todo. Totalmente, todo en alta definición. Entonces, todo aquel paciente de riesgo que no pueda hacerse un estudio por algo, que pueda tolerar la preparación, pero que sea un alto riesgo de anestesia, o que no se haya podido llegar al colon correctamente a visualizarlo todo, lo vamos a poder mirar en alta definición con esta cámara. Claro. O sea que no es para... es decir, esto... La gente lo primero que puede pensar es decir, bueno, no se hace más la colonoscopía ni la endoscopía. Es para casos especiales. Siempre de primera línea es la endoscopía y la colonoscopía. Correcto. Salvo para pacientes que necesitamos mirarle el intestino delgado, ¿sí? Que no vamos a poder acceder en una forma sencilla, tal cual. Se puede llegar con otros equipos, pero es algo más complejo, de mayor duración. O para pacientes que por alguna causa no se pueden utilizar los métodos convencionales. Correcto. Esa es la indicación. ¿Esa camarita de intestino delgado se activa cuando llegas al intestino delgado? ¿O cómo es? Porque la camarita, por ahí uno piensa o puede pensar, empezó a trabajar antes o empieza a trabajar cuando llega al lugar específico. La cámara está todo calculado y programado para que uno, cuando la toma, ya empieza a filmar desde la boca. De hecho, yo veo desde los dientes. Ya estás viendo todo. Sí. Miro cómo entra al estómago y muchas veces veo cómo continúa hasta el duodeno. O sea, vos vas viendo todo igual. Exacto. Pero buscas otra cosa. Pero yo busco el intestino delgado. Entonces, cuando entra en el intestino delgado, como los movimientos son diferentes, la cápsula se empieza a mover y empieza a sacar muchas más fotos a más velocidad, y eso nos hace aprovechar mucho más las imágenes que en otros órganos. O sea, con poco movimiento saca poca foto, con mucho movimiento saca más fotos. Exacto. Y eso crea un video que es como estar viéndolo en vivo. Sí, la cantidad de fotografías es un video. Todo, se ven los pelitos del intestino delgado, se ve increíble, la verdad que sí. Claro, es una el intestino delgado que tiene varios metros, ¿no? Para recorrer, ¿no? Sí. Claro, 8 o 9 metros por ahí. Y después ustedes inclusive pueden llegar a ver la parte del colon. Muchas veces me ha pasado que veo por ahí un pedacito del colon derecho con esta misma cápsula, depende de la velocidad que tenga de trayecto el paciente, o a veces esto se usa para pacientes que están con estudios de anemias crónicas, que no les encuentran el sitio de sangrado. Entonces, muchas veces durante la colonoscopía el paciente no sangró ni pasó nada, pero en la cápsula lo vimos y le hicimos el tratamiento posterior en ese lugar. Claro. Entonces, ¿y esa capsulita de qué es esa otra que tenés ahí? ¿O es la misma? Esta es de colon. Esa es de colon. Esta la traigo para que la vean y la conozcan y que existe. Es una cápsula que tiene doble cámara para poder mirar 360 grados todo el tiempo. Qué bueno.
El tema es que es bastante engorrosa la preparación, porque el paciente tiene que ir haciendo muchos estadios de preparación. Correcto. Entonces la adherencia siempre sigue siendo mejor la visión endoscópica. ¿Sí? Sí, por eso tenemos mucha ansiedad de recibir esta cámara nueva. De poder mirar todo, y la preparación va a ser mejor que solamente para la de colon. Claro, eso se ha ido perfeccionando, por supuesto. Todo el tiempo. Las primeras eran mucho más grandes, no sé ni cómo la podían. Eran más grandes, tenían menos fotos, no tenían alta definición. Claro. ¿Sí? Así que la toma como si tomara una pastilla. Es como tomar un antibiótico. Claro. Pero no tienen que tenerle miedo al tamaño porque está hecho de un material que una vez que toma contacto con el agua desliza suavemente y ni se dan cuenta que la tragan. Porque uno por ahí es chiquita, pero el paciente cuando ve que tiene que tragar eso que destella y es una formita un poquito como un antibiótico, le tiene un poco de temor, y cuando lo toman y se desliza con el agua lo manejan fantástico, se van chochos. Ya han hecho estudios de esto, por supuesto, en Bahía Blanca. Sí, muchísimos. Con buenos resultados. Con buenos resultados y pudiéndole aportar a gente de acá y mucha gente de la zona también que nos han derivado. Una de las cosas que la gente debe estar pensando, que está mirando, es ¿y esto, las obras sociales qué? Lo cubren. Lo cubren. Las obras sociales, si está bien justificado el procedimiento, lo cubren. Uno lógicamente tiene que evaluar al paciente. Yo generalmente cuando me derivan, lo evalúo, veo si corresponde, y si corresponde y tiene los estudios adecuados, entonces ahí hago la solicitud del procedimiento. Pero lo cubren. No es para todo. ¿Y estas camaritas se mandan a pedir o tienen? En 24 horas tenemos a disposición en Bahía. Sí. Uno lo puede pedir a la tarde y al otro día a las 8 de la mañana la cápsula está. A veces el proveedor tiene acá. ¿Son de origen norteamericano o extranjero? Son extranjeras, sí. Claro. Sí. Y después la persona la evacúa como... La evacúa y se desecha. No tienen que andar revisando. Qué increíble que haya trabajado tanto, haya ayudado tanto y después de pronto... ¿Se pueden reciclar? No. No se pueden reciclar. No. Pero no hay ni siquiera alguna que... seguramente estarán estudiando alguna para que se pueda estudiar. Y por ahora no. Yo he tenido casos de pacientes que como pasó muy rápido... Claro. Se han asustado y la han reciclado. Pero no. Claro, por ahora no. En general no. Eso realmente es una maravilla, ¿no? Ustedes sospechaban que podía llegar a aparecer tanta tecnología, ¿no? Al servicio. Es una novedad muy buena. Sobre todo, ya te digo que hay pacientes que realmente necesitan ser estudiados. Y no podemos abordarle de alguna forma y tener esta posibilidad de tener tanta resolución en algo tan chiquitito es fantástico. Sí, una maravilla. Es fantástico. Leticia, muchas gracias, por la visita. Por la invitación. La gente de Brix te regala un voucher para que puedas ir a buscar algún producto y a Roca 97. Así que muchas gracias por la visita. Un gusto que me hayas invitado. Hemos aprendido mucho y esperemos que la gente también, y se haya desmitificado esto de me tengo que hacer una endoscopía, una colonoscopía, me va a molestar, me va a doler, no voy a sentir, no va a sentir nada. Y lo van a estudiar y van a saber si realmente uno está bien, porque en definitiva todos estos estudios apuntan a eso. Y conocimos la pildorita. Dentro de poco viene la última, la que estudia todo, da un montón de vueltas por adentro de nuestro aparato digestivo y le va mostrando al especialista cómo estamos. Y a eso apunta la tecnología que está ayudando a la salud. Este programa usted lo puede ver en YouTube o si no en el Facebook en Hola Doctor. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Hasta entonces.